Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos comenzando ya esta tarde. Yo dichosa de estar con ustedes, alistando todo lo necesario para poder conectarnos en vivo, que es un gusto recibirlos, muy grande. Es una tarde bonita, una tarde calurosita, pero muy rica, ¿no creen? Una tarde que se está poniendo hermosa. Hello, Julio, July, Andy Boy, ¿qué tal? Dalia, mi querido Julio, ¿cómo está la ciudad de Querétaro y ese hermoso corazón en pro de los animales, amigo? Qué gusto verte por ahí. Vamos a enlistarnos o alistarnos también. ¿Cómo estás? Aurelio Soto, Ramón. Vamos a hablar hoy, queridos amigos, sobre un tema que me han solicitado porque además es un tema para todos, ¿no? Es cómo ser productivo o productiva y superar la crisis. De repente nos volvemos todos como muy absortos en la situación de, híjole, no estamos siendo igualmente productivos que antes. ¿Qué tal, Jessy? ¿Cómo estás? Dulce, qué gusto saludarte. En esto de hablar de la productividad pueden venir miedos a nuestro ser de no estar produciendo financieramente todo lo que se supone que deberíamos o que solíamos producir, o incluso que teníamos planeado producir al inicio del año cuando hicimos nuestro proyecto, cuando decidimos que íbamos a emprender nuestras finanzas en una lógica del ahorro, en una lógica del naturalmente de el tener nuestros viajes, a lo mejor a la playa, a lo mejor también alguna propuesta de inversión, no sé, pero resulta ser que la jugada de la vida nos está presentando algo diferente y nos dice que no, nos dice que pues no se va a poder hacer como se tenía planeado, y por lo tanto empezamos a sentir algunos de nosotros que como se nos movieron los planes, ahora en época de crisis, pues nos vamos a poner de qué manera, qué viene para nosotros. Julio Román, qué gusto saludarte. Un abrazo hasta Colima. Muchísimas gracias por esas bendiciones bien recibidas. Julie, ¿cómo estás? Qué gusto verte, hermosa Julie. Man Mac, qué gusto saludarte también. Estamos hablando de cómo sobreponernos a una situación de crisis, pero sin olvidar esto que es muy importante también, es el ser productivos. Que el tiempo es oro, nos dicen, ¿no? Que cada minuto que se va es un minuto perdido. Se ha repetido a través de los años y a través de las generaciones, las abuelitas hasta nos dicen, los maestros, que el recurso más valioso que tiene el ser humano es el tiempo, que el recurso más valioso en tiempos incluso de adversidad, pues en tiempos de crisis, pues es las horas, los minutos que pasan. A nosotros se nos hace tan pesado. Karen, ¿cómo estás? Se nos hace tan pesado el sobrellevar estos días y el avisar que pues no estamos cumpliendo a lo mejor con nuestro cometido del hacer. Pero fíjense que en estos tiempos de crisis, en donde se agudiza lo que no tenemos, en donde se agudiza la escasez de los recursos, o se asoma que hay escasez de recursos, pues sí cobra mayor importancia y mayor vigencia esta consideración del valor inmenso que tiene el tiempo. Y curioso, decimos, pues es que lo que más tengo ahorita es el tiempo. Sí, lamentablemente la actitud de nuestras culturas no tan favorecidas por el conocimiento respecto a la cuestión del tiempo es que pues no, nos sobra, ¿no? Pero la verdad es que estamos en algunos casos malgastando o desperdiciando y hasta ignoramos
el recurso del tiempo que es tan valioso en este momento. ¿Cómo es posible que esto ocurra cuando es el clamor, ¿no? por la carencia, lo que se está sonando? ¿Cómo es posible que desperdiciemos tanto el tiempo cuando en realidad este pudiera ser como nuestro principal medio para adelante en un proceso de crisis? Simplemente porque no del significado de este. El oro del mundo no nos sirve para adquirir algunos minutos de ese tiempo que se nos está pasando. ¿Qué hacer entonces con el tiempo que tenemos disponible? ¿Qué hacer cuando la actividad laboral pues decrece? ¿Qué hacer cuando situaciones comerciales y en apariencia tiempo disponible? ¿Tenemos más tiempo disponible o ahora tenemos tiempo disponible para otras cosas? ¿Cómo convertir estos tiempos aparentemente muertos? ¿Cómo convertir estos tiempos en algo que nos saque provecho, en algo productivo? Un enfoque proactivo pudiera cobrar parte aquí en nuestra planeación a mediano y a largo plazo, y hoy les voy a hablar sobre cómo ser productivos, en efecto, en un momento en donde tenemos muy poca certeza del futuro y de lo que tenemos certeza es del presente. Por lo tanto, nuestra planeación a mediano y a largo plazo nos va a señalar el momento y nos va a señalar precisamente hacia dónde virar el volante. Amigos, cuando las situaciones se ponen tensas, reorganizar nuestra vida, reajustar lo que nos está ocurriendo, reevaluar nuestros cronogramas y volver a poner a la vista esos objetivos que nos... Creo que se nos reseteó un poquito el internet, pero aquí estamos gustosos. Les decía que entonces analizar cómo fueron nuestros récords productivos en otro momento de nuestra vida es sumamente importante. Analizar y reprogramarnos para poder volverle a poner atención a esta parte que no le habíamos puesto y que en su momento pues ha generado como mucha incertidumbre. Muchas gracias, Javier, qué gusto saludarte, y Janet, bienvenidos, Guille. Crear nuevos segmentos, crear y revisar cómo estamos nosotros replanteando estas nuevas metas o estos nuevos objetivos que nos vamos a poner. Este es el momento indicado, ¿no? Esto es un momento indicado para hacer lo que yo les he venido acompañando estos días de las transmisiones en vivo, que podemos llamar una reingeniería de nosotros, una reingeniería de nuestro potencial, de nuestras capacidades. Fíjense que una buena idea podría ser, no sé, generar asociaciones con otras personas. Podríamos también pensar, por ejemplo, en invertir nuestro dinero en cosas que reditúen mucha certeza a muy corto plazo y que reúnan, pues, no sé, a lo mejor un poquito de aliciente en el ámbito financiero, pero aunar el talento que tú tienes, el talento de otras personas también, de diversas profesiones, de diversas actividades, y que tengan el mismo objetivo que tú, que sea como ofrecer un servicio potencial, ofrecer un paquete especializado o integral a las necesidades de la población. Esto es muy importante. Se pueden hacer alianzas estratégicas con muchas personas, volver a revisar en qué áreas somos fuertes, pero amigos, algo que va a ser muy importante a nivel de este proceso en el que estamos entrando, de una situación de crisis, va a ir hacia otro ángulo. Yo, como especialista en el comportamiento humano, no podría más que acompañarte en esta parte de redefinir y repriorizar. Ya ves que el mundo está atravesando por esta grave crisis. Es muy difícil ser productivo y seguir tu planificación a largo plazo. Si tú estás preocupada o preocupado porque si te vas a enfermar o si vas a entrar en una quiebra,
o perder una persona querida, tu persona no solo será capaz de centrarse en la crisis, sino que perderás productividad. Y ante cualquier tipo de crisis, nunca debes dejar de lado los objetivos a largo plazo. ¿Sabes por qué? Porque además de estar viviendo una crisis actual, además de los problemas en sí, también tendremos que enfrentarnos a las consecuencias de la falta de productividad, falta de enfoque. Por eso es que hoy estamos hablando de cómo ser productivos desde el punto de vista psicológico, que es mi área, esto de enfocar, de darle enfoque a nuestras decisiones en cuanto a la mente se refiere, es muy importante. La procrastinación es una situación que se está dando ahorita mucho, el postergar para después, el dejar para luego, al rato lo reviso, se está volviendo pues una consecuencia natural de muchos de nuestros peores momentos o lapsos de inquietud y de ansiedad. Y esto es lo que he estado revisando con muchas de las personas que están consultando en las empresas y también a nivel individual. Y es que la procrastinación, hay una forma práctica de resolverlo. Puedes usar una forma naturalmente sencilla para atender la crisis, actuar a corto plazo y no dejar a un lado nuestros objetivos de largo plazo a un lado, pero es muy importante centrarnos en los de a corto plazo. Una planificación a cortísimo plazo y actuar día a día, uno a uno. El mundo está en crisis, lo sabemos. Es difícil mantenerse centrado en mantener un proyecto y el mantener tu atención ahí, pero encargarte de tu salud, de tu cuerpo. Pero, híjole, el dejar de lado tus objetivos importantes va a empeorar la situación. Entonces, ¿cómo hacer para que nuestra mente pueda colocarse productivamente en una zona donde colabore, donde nuestra mente no nos traicione con el pánico? Además de lidiar en la crisis en sí, vas a tener que lidiar con problemas profesionales o financieros o personales o incluso de salud. Y todo eso se puede evitar si empiezas a enfrentar, a encarar cada día como un mini proyecto. Tus preocupaciones, tus tareas, incluso tus inseguridades, están todas restringidas a un único día. Así, día a día vas a ir pasando por lo que aparentemente podría ser tu máxime, que es no abandonar tus proyectos a futuro. Y es que mucha gente me pregunta, ¿pero cuál futuro? No sabemos cuál va a ser nuestro futuro. O cómo es posible planear en un momento en donde no tenemos certeza de nada. Y tienen muchísima razón. Y es por eso que en esta conversación de hoy quiero enseñarte cómo hacerlo en la práctica. Y para hacerlo vamos a entender cómo poner intención en tu día a día, usando una técnica o una práctica milenaria. En momentos en los que es difícil hacer una planificación a largo plazo, intenta hacer una planificación cortita, una planificación que sea muy visible, muy ahorita y no nada magnífico, nada, definiendo con solo 3 prioridades tus metas del día. Uno de los problemas, amigos, de pasar por una crisis es que el motivo de la crisis parece estar ahí todo el tiempo en la cabeza. Solo se habla de eso en la tele, en las redes sociales, en los mensajes, de repente en la misericordia malentendida, de repente en la lástima por los demás o por uno mismo. La verdad es que esto, incluso entre tus amigos, no eres capaz de alejarte del problema y esto acaba contaminando y destruyendo tu día a día. Para resolverlo, tienes que dedicarle algunos minutos de tu mañana a hacer una planificación a cortísimo plazo. Voy a insistir mucho. Hay que poner intención en tu día, no poner la atención fija en el pánico, en lo que falta. A ver, ojo con eso. Esta técnica de la que te voy a hablar es recomendada por
por muchísimos pensadores, por muchísimos estudiosos, por filósofos, por meditadores, por incluso neurocientíficos. Y no te asustes, poner intención a tu día con una meditación matutina es muy sencillo y práctico, pero no te voy a decir que vas a ser más productivo solo meditando, no. Esta es a lo mejor una de las bases principales para llevar tu mente a donde tú quieres llevarla. Recuerda que la mente se hizo para pensar y que no puedes evitar que ella plantee pensamientos, pero sí puedes evitar que ésta deambule como Pedro por su casa sin ningún control, sin ninguna significancia. A ver, ponte las 3 tareas más importantes del día. Define y prioriza unas cuantas acciones por tu día. Céntrate solo en lo que puedas hacer hoy, lo cual, pues los planes a largo plazo sí son muy útiles para darnos una dirección general, una buena planeación de vida y nos enseña a dónde queremos llegar y qué pasos tenemos que dar para llegar ahí. El problema es que cuando estamos pasando por una crisis terrible, urgente, esos planes a largo plazo pierden un poco la visión. Y aquí muchas veces podrían decir, oye, ¿y a quién le importa en estos momentos entender sobre independencia financiera? Bueno, a lo mejor en este momento eso no es urgente, pero es muy importante. A lo mejor en este momento no puedes hacer tantos planteamientos, pero sí puedes ir aprendiendo lo que en un futuro vas a necesitar. Sin embargo, lo que ahorita te estoy planteando y que va a ser la solución a muchos momentos de ansiedad y va a ser mucho la solución a muchos instantes de desilusión o a incluso estar gestando interiormente una depresión silenciosa, es importante. A ver, ¿qué más da? Muchos dicen, híjole, ¿qué más da unos kilitos de más cuando todo esto se está poniendo color de hormiga? ¿Qué más da no cuidar el cuerpo cuando en realidad todo esto está desmoronando? Por eso, en tiempos de crisis, muchos de nosotros acabamos tirando la toalla. Acabamos con tirar esa motivación que antes nos jalaba mucho hacia nuestros objetivos. Esto es un error, porque si lo haces vas a acabar teniendo 2 problemas: la crisis de la pandemia en sí y la frustración de no estar trabajando por tus grandes objetivos. Y para trabajar en los grandes objetivos tengo que trabajar en los cortos, porque no podemos llegar a lo grande sin ir de lo particular a lo general. Entonces, por ejemplo, en una situación en la que el mundo está pasando por una crisis que implica un grave problema de salud terrible, se da la posibilidad de un confinamiento, una obligación de quedarte en casa y te preocupas por una posible pérdida de empleo, de ingresos, incluso una posibilidad de que tú o alguien que amas, algún familiar tuyo, se enferme. Estás desmotivado y abandonas tus planes a largo plazo, incluso tu rutina de ejercicio o de alimentación saludable. Esto empieza como a dejarse al lado. Y si haces esto, vas a tener que lidiar ahora con la crisis sanitaria del mundo y además también vas a sentirte frustrado, frustrada por ver cómo tu cuerpo pierde forma, agilidad y salud, sin energía, sin salud, sin ganas, pero aún acabarás por sentirte amenazado y tendrás más dificultades para lidiar con la enfermedad en caso de que tú te infectes o te contamines. Tu falta de enfoque y acción van a empeorar el problema. A ver, racionalmente entendemos esto, pero aún así nos falta acción, motivación, pensar, ¿verdad? Y por eso estamos aquí reunidos hoy todos nosotros. Gabriel, qué gusto saludarte, Cristi, Maggie Ábalos, George, porque de verdad lo que necesitamos hacer ahora es preguntarnos, ¿cuál es la solución para actuar en tiempos de crisis? Es centrarse exclusivamente en lo que puedes hacer hoy. Todas las mañanas, en cuanto te despiertes, antes de tomar tu celular, antes de encender la televisión, agarra tu lapicero y anota las 3 tareas más importantes que puedas hacer. Hay muchos que ya ni siquiera utilizan el lápiz y el papel.
o cero lapicero, ya ni se acuerdan cómo escribir. De verdad que esto es lo primero que tienes que hacer al levantarte. Deja por ahí esta libretita. Yo traigo para todas partes una libreta porque veo algo que me interesa, una nueva receta de cocina, una nueva manera de cuidar mi entorno o una idea que se me vino a mi mente para alguno de mis casos o la solución para alguna otra de mis consultas. Esta práctica de tener a la mano tu libretita y tu lapicero no es a la vieja usanza, ¿eh? Esto es algo que se está retomando y que se está demostrando que es muy importante cuando se trata de volvernos más productivos y de acotar, de hacer más estrecha la tregua o este rango, este vacío entre mi productividad y mi improductividad. Así que en este caso el papel y el lapicero funcionan mejor que una aplicación electrónica de gestión de tareas súper moderna, súper guau, porque sabes que si tienes que coger el teléfono o la computadora o cualquier dispositivo que tenga conexión a internet, ¿qué crees que va a pasar? Claro, eso que acabas de pensar. Me voy a distraer en el Instagram, me voy a distraer en el Twitter, en el Facebook, me voy a meter a todas estas conexiones que ahorita el Facebook está tratando de atrapar gente porque también es producir, ¿no? Entonces es muy importante que tú te des cuenta de esto. El tener a tu mano todos estos tips te va a ayudar porque mira, cuando te veas inmerso en el celular, vas a ver las noticias, vas a conectarte a esta aplicación, vas a bajar esta otra opción. Ahorita en los medios, principalmente el internet, está rafagueando mucho con apps o con aplicaciones de ejercicio y de meditación y de alimentación. Pero es más comercio, más comercio. He tenido personas que me consultan porque han entrado tanto en esta revolución sin defenderse que ya están endeudados por revistas electrónicas, por aplicaciones a las que ingresaron y ahora tienen que pagar. Entonces es muy importante que mantengas los dispositivos lo más quietos posibles y esto para que no perjudique tu productividad y entonces sencillamente coge el papel y el lapicero y escribe lo que puedas hacer hoy para tener un día mínimamente productivo. Esta lista no debe incluir las tareas de rutina, ¿eh? No estamos aquí hablando de tengo que hacer la comida, tengo que lavar la ropa, tengo que limpiar aquí y allá, tengo que hacer la cama. No, tenemos que encontrar las tareas realmente importantes para que te mantengas productivo, productiva y puedes incluso consultar ese plan que hiciste, no sé, en algún curso o que hiciste en un momento por ahí en la universidad, en donde te planteabas cómo ibas a ejercer el 2020 con estos nuevos planteamientos. Nos dice Guille por ahí, incluso, doctor, a veces tienes pensamientos positivos y los puedes escribir, por supuesto. Martín, gracias a ti por estarnos acompañando y sumarte a este grupo de personas que estamos en la cuarentena tratando de desintoxicar la mente, respirar, bienestar emocional. Doctor Mario, un placer verte con nosotros. Nuestros objetivos a largo plazo, ¿cuáles son? Los que pueden tener una tarea que puedes hacer hoy. Aunque pueda ser una tarea que es como muy pequeñita, es importante dar un paso cada día. La regla es que elijas pocas tareas, máximo 4 o 3, pero que sean tareas realmente importantes, tareas que cuando las hagas te hagan la vida más fácil, más productiva, incluso más feliz. Si las tareas son muy grandes, rómpelas en pedacitos que se puedan hacer en un único día. Por ejemplo, hay sugerencias que estoy haciendo de rutinas de ejercicio donde se hagan 20 o 25 minutos 5 veces al día o 30 minutos 4 veces al día. Y que esto está representando no solo un bienestar psicológico desde el punto de vista del manejo de los neurotransmisores de la felicidad, sino también desde el impacto de cómo luces físicamente, cómo te sientes más activo, más renovado. Entonces, dividir esas metas en pequeños objetivos, en pequeños impulsos va a ser de mucha utilidad. Tienes que hacer ahí un trabajo, por ejemplo, de fin de cursos para la universidad.
pero solo piensas en la crisis, solo estás pensando en los riesgos, solo estás pensando en todo lo que no podremos hacer o no podrás pagar o todo lo que te estás perdiendo. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con tu mente? No estás siendo productivo. ¿Qué es lo que puedes hacer? Escribir 2 párrafos con tu tesis. Pones un orden de prioridad, 1, 2, 3. Y lo ideal es que primero hagas lo más importante. Al principio del día generalmente tenemos más ánimo para lidiar con tareas más complejas, pero el último paso de tu planeación matutina es definitivamente la anticipación y prevenir los obstáculos. Esto te va a ayudar a superar las dificultades del día. Una vez que hayas ordenado lo que vas a hacer este día, acaba tu planificación anticipándote a los problemas. Y para ello solo tienes que preguntarte, ¿qué puede salir mal al elegir hacer estas actividades que he elegido? A ver, escribe al lado de cada tarea lo que pueda molestarte o causarte problemas. Y si es posible, escribe también una solución para prevenir el problema. Eso no tiene que ser nada muy complejo o nada muy largo. No malgastes tu tiempo en enfrentar problemas que todavía no pasan o en crearlos. Son simplemente prever. Esta capacidad de anticiparnos es muy importante, pero no te pongas a escribir todo lo negativo que podría pasar. Ese no es el caso de esta tarea ni de esta recomendación que hoy te estoy haciendo para ser más productivo y superar la crisis. Ahora, amigos, es importante que sepas que el anticiparte a los problemas podrían aparecer de cualquier manera y cuando estos aparezcan tú ya tengas la capacidad de parar y pasar por encima de ellos sin grandes dificultades. Esos obstáculos pueden ser externos, dificultades traídas como de la situación que realmente estamos pasando, pero ¿qué crees? A lo mejor alguno de ustedes me podría decir, ¿cuál sería el peor de los obstáculos? ¿O cuándo hemos visto que de verdad se pone terrible la cosa? ¿Con los obstáculos internos o con los obstáculos externos? ¿Qué tal, Martincito? Qué gusto saludarte. El hablar, por ejemplo, de lo amenazante que es un obstáculo externo, como, bueno, ahora me redujeron el salario a la mitad o me despidieron, es un obstáculo real, es un obstáculo externo, pero a veces lo peor que nos puede ocurrir no son los externos, sino los obstáculos internos. La falta de recursos puede ser externo, el que te falte alguna herramienta para hacer una tarea, un trabajo que hayas escogido, pero aquí el tema más complicado, el peor obstáculo al que te puedes enfrentar casi siempre es el obstáculo interno. Ya hablaba la procrastinación, la falta de enfoque, las historias de terror que te cuentas a ti mismo. Tú te conoces, entonces ya sabes, poner como algo ahí que pudiera poner a la vista esto. Esto puede afectar tu productividad y tienes que escribir esa clase de obstáculos internos que te llegan a la mente y que pueden ser de verdad bastante más lesivos que la falta de herramientas, que la falta de productos financieros. Son tus amenazas. No intentes revolver cuestiones psicológicas complejas en esta planificación. Céntrate solo en el día de hoy. ¿Qué puedes hacer hoy para reducir el daño que están produciendo estos daños de la crisis? Pero ¿qué puedes hacer para reducir el impacto de esos pensamientos negativos, de ese andar culpando a la gente, andar culpando al gobierno, andar culpando, no sé, a las primeras personas que se te pongan enfrente? Esto no va a ayudar a que tú seas productivo, al contrario. Estar rumiando todos estos pensamientos te resta productividad, te quita la posibilidad de acción y hace que postergues, que prolongues, que esperes a no sé qué para poder actuar. Entonces, la procrastinación es una de las cosas terribles que te pueden estar ocurriendo, pero pues te puedes provocar esa cuestión.
Necesitas establecer un bloque de tiempo para olvidar la crisis y centrarte exclusivamente en esas 3 tareas que te has definido. Ahora que has apuntado estas 3 tareas más importantes del día, necesitas ya ejecutar las tareas. Sí, claro. Si no, ¿de qué se trata esto, verdad? Y necesitamos ubicar qué cosas están de verdad obstaculizando que mi productividad sea tal. No esperes tener la misma productividad que antes. Patti, es un placer verte conmigo por aquí. Ale, qué gusto, Mariecito. Establecer esta parte en donde mi productividad tiene que ver con mi salud física, mi productividad tiene que ver con salud mental. Ya te decía hace unos segundos que no se trata en esta técnica que te estoy acompañando a realizar, de que trates de resolver problemas psicológicos mayores, ¿eh? No se trata de proponerte resolver un conflicto que no habías resuelto en años o que no tiene que ver con este momento de la vida. No se trata de eso. Ubiquémonos. Cuando la crisis es verdaderamente grave, parece que está así en todos lados, en todas partes. En especial parece que la tenemos todo el tiempo en la cabeza. Esto es natural. Es normal que sea así, porque es normal querernos proteger de lo que viene, pero también queremos proteger nuestra productividad y puedes hacerlo utilizando la técnica de bloques de tiempo, dividir las cositas en pequeñas partes. Por ejemplo, digamos que la tarea de uno de tus objetivos, de estos 3 que te estoy sugiriendo planear, te lleva 2 horas para terminarla. Muy bien, puedes establecer 2 bloques de 60 minutos cada uno para centrarte exclusivamente en esa tarea. Prepara un cronómetro con una alarma y cuando empiece este bloque de tiempo tienes que desconectarte completamente de las redes sociales, del mundo exterior. Pon tu celular en modo avión, desactiva tus notificaciones. Ya sabes, bloquea las redes sociales, redes de noticias, desenchufa la tele, pon lejos de ti cualquier cosa que pueda distraerte, incluso personas, y concéntrate exclusivamente durante la tarea que te has establecido. Cuando suene la alarma, descansa un poco, haz lo que quieras en este periodo de descanso y después haz otro bloque de tiempo con un enfoque total hasta acabar la tarea. Y después de un descanso, haz lo mismo con la tarea 2 y la tarea número 3. Si no eres capaz de centrarte durante 60 minutos porque, por ejemplo, hay personas que tienen una perdurabilidad de atención mucho menor, puedes utilizar, Juan Carlos, qué gusto saludarte, Eriquita, te mando un beso enorme. Si no eres capaz de concentrarte en una tarea que dure tanto, entonces es muy importante que tal vez tú te des la oportunidad de acortarlas. Por ejemplo, 25 minutos o 20 minutos, está bien. Si no estás siendo capaz de cumplir las tareas que te has propuesto para este día, bueno, la próxima mañana ponlo todavía en bloques menores, 15 minutos, y concéntrate en las tareas que es posible que hagas en un solo día. Vivir día a día, fíjate, vivir día a día te aporta presencia. Te aporta estar presente. Cuando yo digo que te aporta presencia es porque muchos de nosotros, amigos, podemos estar ahí sin estar ahí, como unos objetos, como un mueble, como alguien inanimado, como un vago objeto, ¿no? Entonces, vivir día a día te aporta presencia, te aporta productividad y disminuye tu sensación de desperdicio, disminuye tu sensación de estar como en una parte que de desgano, de enfado, de yo para qué hago eso, yo para qué me ocupo de aquello. Es muy importante que te des a esa tarea. Vuelve a introducir esta planificación en tu rutina y a partir de mañana. Todo gran camino empieza con un pequeño paso. Si tú estás atravesando una gran crisis conyugal, si tú estás atravesando si tú estás atravesando también una situación no nada más de la crisis financiera o la crisis de miedo, de angustia del futuro, pero también estás, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. En efecto, nos dice Alex aquí que el primer obstáculo puede ser uno mismo, y así es. Y en esta parte en donde tú puedas hacer
esta asociación entre lo que yo quiero lograr y lo que puedo lograr está muy a la vista. El enfrentar un problema que pueda quitarte el enfoque, puede ser no nada más un problema con tu pareja, puede ser un problema con uno de tus hijos porque tiene alguna adicción, o puede ser un problema con algún familiar tuyo que ha sido infectado, que ha sido diagnosticado con el COVID o alguna otra situación. Hay personas que incluso ya transitaban por una crisis hipotecaria de sus inmuebles o esta cuestión. O sea, pueden ser muchas las razones que te quiten el enfoque, pero prueba dar un primer paso para salir de esa prisión, haciendo una planificación matutina en la mañanita. Prueba al despertarte, antes de cualquier cosa. Bríndate unos minutos de silencio. En el programa anterior, en el programa que hice de transmisión en vivo el viernes pasado, yo les hablaba de la importancia del silencio, de cómo inmediatamente al despertar prendemos la tele o hacemos ruido o nos ponemos música o empezamos en el acelere cuando en realidad no estamos en esa lógica en este momento. Entonces es muy importante que nos demos a la tarea de coger papel y lápiz y recuerda los pasos que hemos hablado aquí. Haz una lista de una vez, en una sentadita, en donde puedas planificar estos tiempos. Carito, qué gusto saludarte, y definir y priorizar. Después, escríbelos, obstáculos internos y los externos, sobre todo los internos, porque a veces estos obstáculos internos no nos dejan ser y son nuestros peores enemigos. Y piensa cómo vas a solucionar esos obstáculos internos durante el día. Separa los bloques de tiempo para hacer las tareas de la lista y con esto, haciendo la prueba, evita pensar en el día de mañana. Eso no importa mucho, mañana, pasado, el viernes o en los próximos meses, no. Céntrate solo en lo que puedes hacer hoy y vas haciéndolo día a día hasta salir de la crisis y ver que incluso con todos los problemas tú fuiste capaz de mantenerte firme en la búsqueda de lograr tus objetivos. La estrategia de vivir día a día es mucho mejor si ya tienes una planificación de vida bien montada. Pero si no la tienes, no hay problema. Pero si no, la puedes crear ahora. En las mañanas va a ser tu mejor momento porque estás limpio, estás relajado, estás descansado. Por eso es que voy hilando los temas que voy presentándote en esta cuarentena para que podamos conectar una cosita con la otra. En otros de los programas de transmisión en vivo hemos hablado de la alimentación, hemos hablado de la motivación. El próximo viernes, que ustedes saben que estoy transmitiendo en vivo lunes y viernes a las 7 de la noche, estaré hablando sobre un tema conectado con este que es muy importante también y que será básico, amigos, que ustedes se permitan como mantenerse muy atentos, manteniéndose a la búsqueda de tus mayores objetivos. La estrategia de vivir día a día, te digo, funciona mucho mejor si la tienes ya montada, pero si no, mira, toma estas ideas y extrae de ellas las más importantes para poder realizarlas. Si quieres saber cómo realizar un plan de vida, investígalo, entra a mi página incluso y checa algunos tips. Tú vas a descubrir muchas cosas a partir de esta crisis y vas a descubrir lo que más adoras en la vida. Tal vez descubras todo el potencial que tú tienes. Ahora, si tú tienes, por ejemplo, a alguien que quisieras ayudar en este sentido y aún no lo logras, aún no puedes hablar con esta persona, es muy importante que tú lo tengas. Saludos, Jesús, un abrazo hasta donde tú te encuentras. Con mucho aprecio, Jesús Chávez. Voy a repetir para quienes se integraron ahorita al final de la transmisión en vivo, lo que hoy planteé como algunas ideas que pueden servirte para ser más productivo y sentirte menos desperdiciado durante esta cuarentena, que bueno, no tiene fecha y que estamos mirando que se está acercando a una parte de más incertidumbre. Y sin embargo, recuerda que mi meta con acompañarte de una manera
muy de mi corazón, muy abierta, muy sincera para llevar hasta tu mente alternativas que en lo individual te sirvan y que puedas tú llevar a lo colectivo. Hemos hablado de la posibilidad de aprender a convivir con la incertidumbre y de lidiar con el miedo. Y voy a seguirte hablando de estos temas el próximo viernes y el próximo lunes. Y estoy comprometida a seguir colaborando con todos ustedes de esta manera hasta que la pandemia cese, hasta que nos puedan decir, ahora es un poco más seguro salir y avanzar. Pero mientras tanto hay que mantenernos en la lógica de seguir creciendo al interior, como lo hacen los bambúes, que son árboles desde encima del suelo. Ellos han crecido hacia abajo primero. Entonces, así los seres humanos en este momento. Lío, te mando un fuerte abrazo, qué gusto verte. Caro Villa, mi niña, un beso. Leti Luz, qué gusto verte. Voy a volver a repetir ahorita al final de esta transmisión. Carito, mi niña hermosa, qué gusto verte. Mi bella Patti, saludos hasta Lázaro Cárdenas. Te mando un fuerte abrazo. Como quisiera dárselos personalmente, pero yo sé que a cada uno de ustedes les llega, no nada más mi cariño, también les llega mi confianza en su poder y en su potencial para salir adelante. Repito entonces que en el programa de hoy estuvimos platicando sobre cómo ser más productivo en tiempos de crisis y superarnos a nosotros mismos. Hablábamos de definir y priorizar. Yo planteaba 3. Si tú puedes hacer 2, está bien, pero definir y priorizar unas cuantas acciones y centrarte en lo que puedas hacer hoy. 2. Centrarte exclusivamente en esas 2 o 3 tareas que hayas escrito durante los primeros minutos de la mañana. Les recomendaba, para los que se están integrando hasta ahorita, les recomendaba que usemos papel y lápiz, que no te pongas tan tecnológico en estos momentos porque los medios de comunicación y la mercadotecnia pues están llevando una batalla muy fuerte para poder capturar el comercio, para poder atraparnos en las compras. Y obvio, si despiertas en la mañana y lo primero que haces es consultar tu celular, seguro vas a tener muchas distracciones, seguro vas a tener muchos estímulos que van a interesarte, por supuesto, porque tú sabes que el Internet ya sabe lo que le gusta a sus clientes, y entonces te va a aparecer inmediatamente una serie de estímulos y eso te hará perder atención. Entonces, lo ideal es que no uses tu tablet, ni tu celular, ni tu computadora para escribir estas 3 categorías priorizantes para hacer el día de hoy. Bueno, te decía que en estas 3 categorías no debes incluir las rutinas básicas como lavar los trastes, arreglar la cocina, regar las plantas o planchar tu ropa. No, lo que debemos hacer. ¿Qué tal, doctora Mari? Qué gusto saludarte. También las extraño muchísimo, Eriquita, también extraño estar en físico con todos ustedes. Maggie Ábalos, qué gusto verte. No debemos incluir en esas 3 tareas las cosas rutinarias. Es obvio que eso pues está por encima de cualquier situación manejable. Una vez que hayas escogido estas tareas y que las hayas priorizado, debemos anotar los posibles obstáculos que pudieras enfrentar para hacer esas tareas y anotarlos ahí. No se trata de hacer toda una lista del por qué no podríamos o qué obstáculos podríamos enfrentar ante esto, solamente específicamente estos que pudieran generarse. Y además tenemos que establecer bloques de tiempo y distribuir estas tareas en tiempos. Si tú eres una persona que no se adapta muy bien a los periodos largos de tiempo, bueno, vamos a hacer cachitos en donde hagamos, por ejemplo, les decía, ejercicio por 20 minutos cada 3 horas, por ejemplo. Si tú estás haciendo algún programa, alguna tesis,
o si tienes que desarrollar alguna situación laboral, defínete los tiempos, ponte un cronograma y aléjate de las personas que pudieran distraerte con pesimismo, que pudieran distraerte con necedad. Hay personas que no están buscando solución, sino que están propiciando problemas. Entonces tienes que guardar distancia de una manera muy, muy segura y de esta manera asegurarte tú también de que estás en una zona de respeto y de prioridad. Está bien que de repente podamos sentir, amigos míos, cierta tendencia a no querer actuar. Les decía que está bien porque queremos protegernos de la crisis, pero también debemos protegernos de la falta de productividad. Con todo y que estemos encuarentados, con todo y que tengamos que recluirnos, podemos seguir siendo productivos. Y el ser productivos no significa siempre que tenemos que ganar dinero. Ser productivo significa que continúas proyectando tu vida. Ser productivo significa que te sigues movilizando y despabilando tus facultades, tus aptitudes, tus habilidades y poniéndolas al servicio de la gente que lo necesita. Yo en este espacio estoy mirando a Mariecito, que nos escribe de Zamora. Te envío un fuerte abrazo. Estoy mirando a Alan. ¿Cómo estás, Alan? Qué gusto saludarte. Y a muchas personas que me están acompañando, a Erika, a Lío, que sé que son personas que siguen desde sus trincheras, guardando la distancia, guardándose en casa, porque les es posible. Habrá personas a las que no les es posible y que tengan que salir, pero que siguen aportando y siguen siendo productivas en 3 áreas. En el cuerpo, cuidándolo no por estética únicamente, sino por salud. Entendamos que un cuerpo hermoso no es un cuerpo con medidas, es un cuerpo saludable, y generalmente un cuerpo saludable es flexible, un cuerpo saludable es un cuerpo que emana energía, que no está apático, es un cuerpo que brilla y que no necesariamente tiene estereotipos de 90, 60, 90, o cuerpos de ranitas paradas, no. Entonces es muy importante que sepamos que el ser productivo puede ser posible si nos ponemos estas pequeñas trampitas de las que hoy les hablé. Amigos, estoy despidiéndome. Tati, ¿cómo estás? Qué gusto, aunque sea al final te veo, qué gusto verte por aquí, Tati. Recuerden que el programa lo subo a mi página, a mi fanpage, y que desde ahí lo pueden volver a escuchar, y cualquiera de los otros 3 que he estado brindando para ustedes en esta época de cuarentena. Estoy aquí para servirles. Mi trabajo hoy es servir a mi comunidad, es servir a mi gente, es reducir esos espacios en donde nos llegue la desesperanza, en donde nos llegue la situación de desconfort. Recuerden que estas son técnicas que funcionan y que si las compartes con alguien puedes contaminar, en el buen sentido de la palabra, de más movimiento y de más acción a las personas. Cuídate mucho, y si hay algo que pueda hacer por ti o por algún familiar tuyo, enviar algún libro, apoyar con una llamada telefónica, dar alguna sugerencia de intervención para alguien que se encuentre en crisis, no dejes de llamarme y preguntarme. Isaac, qué gusto saludarte. Envío a todos un fuerte abrazo y voy a quedarme aquí unos instantes para saludarlos. Ivanovich, ¿cómo estás? Qué gusto verte por aquí. Wendy, ¿cómo están mis hermosas mujercitas de tu estancia? Qué gusto saludarte. Martín, un gusto verte también. Nos saludamos, claro que sí. El próximo viernes voy a tener un tema relacionado con el impacto emocional que ha tenido todo esto en nuestra generación y qué podríamos esperar. Gigi, qué gusto saludarte, Gigi Ramírez, un placer. Alguien me decía por aquí atrás, me decía, aceptar y actuar en el momento de vida que tenemos en este instante es saber vivir. Él dice, prefiero ser rey de mi silencio que esclavo de mis palabras. Qué bonita frase nos compartes, Mario. Últimamente hemos tenido muchas situaciones de crisis, de revolución en la casa. La familia no sabía estar cerca
y ahora que se están enfrentando a la situación de estar juntos, se les hace mucho más difícil sobrellevar esta situación. Entonces tienes mucha razón, Mario, cuando nos compartes esta frase, porque a veces el aprender a medir las palabras es fundamental, porque una vez que ya salieron de tu boca, ya no eres dueño de ellas, ya no eres dueño de tus palabras y ya no tienes control sobre eso. Entonces es muy importante que vayamos afianzándonos en el poder que tiene nuestra mente de actuar en pro de nosotros. Margarita, muchísimas gracias por acompañarme y por sumarte a darle bienestar emocional y psicológico a tu alma. Amigos, me despido. Esta vez logré mantenerme en no máximo de 1 hora porque después no me para la boquita, pero es importante que me quede con esto y que me despida de ustedes dejándoles mi corazón, mi cariño y recordarles que estoy aquí para ayudarles a conseguir el placer de vivirse plenos y emocionalmente estables. Hasta muy pronto y que Dios les bendiga. Chao, chao.